A continuación, escuchamos la palabra del diputado nacional, licenciado Axel Kicillof. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Decía recién Leo que en primer lugar que hoy tuvimos un día precioso, un día soleado, un día peronista. Y decía Leo también que hemos tenido después de ese día peronista una tarde peronista. Y yo lo que quiero decir es que les agradezco mucho a los vecinos de Malvinas que no solo estuvieron en el día, en la tarde, sino que vamos a tener una noche peronista entre compañeros y compañeras, hablando de las cosas que nos interesan, militando cada uno desde su lugar. Y a pesar de una situación económica que ahora voy a tratar de describir y explicar un poco, que seguramente va a golpear en todos lados, va a ser las cosas más difíciles, lo que no nos va a impedir es, más allá de los medios, hacer el boca a boca, y más allá de que el presidente de la Nación o la gobernadora Vidal, que parece invisible y transparente, porque cuando hay problemas o es culpa del presidente o es culpa del intendente, ¿dónde está la gobernadora Vidal ayudando en cada uno de los municipios? Por eso, pero a eso se le contesta con una sola cosa: haya guita o no haya guita, bajen o no bajen, nos traten de hogar o no nos traten de hogar. A eso se le contesta con la receta de siempre, que es la militancia de todos los días de los compañeros, concejales, intendentes. Como contra el boca a boca, no hay un medio que lo pueda parar. Quiero agradecerle entonces a Leo, a Diego Segovia, a Rodo Tailade, a los compañeros diputados que han venido, Guado de Pedro, Edgardo de Petri, la compañera Diana Conti, todos nuestros compañeros, Adrián Grana, todos nuestros compañeros que hay en el Congreso, porque hoy vengo a hablarles un poco, como bien decía Leo, de la economía. Un poco de la economía. Yo sé que la economía es una materia que siempre se presenta como imposible de entender, que siempre se presenta como muy compleja, como muy complicada, pero hay una vieja frase que yo cité muchas veces, que es de Jauretche, pero que también es de Scalabrini y que también es nuestra, que es que cuando un economista te habla y no le podés entender, no es porque las cosas sean difíciles, sino porque te están cagando y engañando. Y ese es el esfuerzo que venimos a hacer hoy. ¿Saben por qué? Porque acá en Malvinas estamos en una especie de isla. Acá en Malvinas se entendió, se pudo transmitir y acompañó el pueblo la propuesta del Frente para la Victoria. Pero buena parte de nuestro país hubo mucha gente que votó a Macri. Y yo, compañeros y compañeras, vengo acá a hablar de militante a militante para darles elementos para contrarrestar lo que ha sido una gigantesca, monstruosa, enorme, y además ni siquiera argentina, internacional, continental, en toda América Latina, porque uno mira, se ha dicho mucho acá de Durán Barba, de Macri, de qué buenos actores que son, cómo han aprendido libretos, pero no es eso. Si uno mira toda América Latina, si uno mira Brasil, si uno mira Paraguay, si uno mira, por supuesto, también Bolivia, Venezuela, todos los candidatos que han hecho son iguales. Todas las campañas que han hecho son iguales. Esto está perfectamente estudiado. Y me permito decir que esto está preparado deliberadamente para que en todo el continente desplacen a los movimientos nacionales, populares, democráticos, que nos dieron los 12 años en donde la unidad latinoamericana volvió a ser no una bandera, un sueño, una realidad que además le sirvió a los pueblos. Porque no es solo una imagen, una metáfora, una ideología. Es un proyecto político real. ¿Cómo no nos va a ir bien si trabajamos con nuestros hermanos brasileños, con nuestros hermanos paraguayos, bolivianos? ¿Qué es esa mentira de que solamente insertarse en el mundo, ingresar al mundo, es hablar con los gringos, es hablar con los europeos, con los poderosos, con el Fondo Monetario? ¿Saben qué?
No quiero ponerlo esto en el terreno de la ideología. El problema que tenemos nosotros es que Estados Unidos no puede ser un buen socio comercial porque no tiene nada para comprarnos, no tenemos nada para vendernos. Ese proyecto es un verso. La idea del libre comercio es solo para meternos los productos y sacarnos la industria. Pero ¿saben qué? Tenemos que pensar bien estas cosas porque el aparato de propaganda que han desplegado, como decía recién, en toda América Latina, ni siquiera Mañeto solo, ni siquiera Durán Barba, Macri y todos los publicistas de acá podían hacer algo de esta dimensión. Es muy grande y muy poderoso ese aparato. Y nosotros como militantes populares, yo que sé de economía, pero no sé de un montón de cosas, no sé de seguridad, no sé de narcotráfico, no sé de derecho, tenemos que formarnos todos, tenemos que aprender y tenemos que bajar las cosas a un lenguaje simple y llano, a un lenguaje entendible por todos ellos que fueron engañados. Y quiero hacer en esto un punto central que para mí es muy importante, compañeros. Nosotros ahora estamos viendo los efectos de las políticas de Macri. Los están sufriendo todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron. Pero quiero decir algo, porque uno a veces le da ganas o tiene el instinto de decir, bueno, lo votaron, que se jodan. O bueno, o ir a hablarle a algún argentino que votó a Macri y decirle, ves, vos sos un gil, vos sos un tonto. Y no es así, no es así. Eso no sirve y además no es así. No se trata de que alguien sea tonto o más sabio, porque muchos de nosotros sabíamos bien lo que Macri venía a hacer a la Argentina. Muchos de nosotros conocíamos a los que lo acompañan, a los que lo financian, a los que lo impulsan. Y entonces no nos sorprende tanto las cosas que están pasando. Pero ¿saben qué? Yo quiero volver a un concepto que me parece que es central, no para felicitarnos entre nosotros, sino para poder hablar con todos esos que fueron engañados por Macri. Y lo digo porque si es verdad que lo que estamos haciendo ahora no es solo resistir y defendernos, sino también estar trabajando para construir nuevas mayorías, estar trabajando para hacer grandes frentes que puedan derrotar al proyecto de Macri. Entonces nosotros tenemos que poder hablar y generar un lenguaje y una posibilidad de comunicación con esos que votaron a Macri. Y yo lo que quiero dejar en claro, porque me tocó a mí como ministro de Economía y como candidato discutir, tratar de plantear debates. Lo que quiero decir es que la campaña electoral de Macri, obviamente con la complicidad de los medios de comunicación más grandes y dominantes, obviamente en complicidad de algunas potencias extranjeras que trabajaron también para lo mismo, pero lo que lograron hacer es que durante toda esa campaña electoral que tuvimos, se hablara de cualquier cosa, menos de lo que venía a hacer Macri en la Argentina. Nunca le preguntaban, nunca lo ponían contra las cuerdas, si le preguntaban no le volvían a preguntar. Y así fue como en toda la campaña electoral Macri pudo transcurrir, él y sus colaboradores, disimulando y sin decir qué era lo que iba a hacer en la Argentina, mintiendo, ocultando, distrayendo, pero sin decir qué venía a hacer en la Argentina. Fíjense y recuerden, nadie le preguntaba a Macri si iba a devaluar, nadie le preguntaba a Macri si iba a subir las tarifas. Hubo que esperar ese debate electoral para que por única vez alguien le hiciera una verdadera entrevista a Macri. ¿Qué va a hacer Macri con los precios? ¿Qué va a hacer con las tarifas? ¿Qué va a hacer con las importaciones? Y ahí se lo vio al Macri mentiroso y cínico, diciendo que no iba a devaluar, diciendo que no iba a hacer el tarifazo, diciendo que la televisión iba a ser gratuita, diciendo que el fútbol para todos iba a seguir. Entonces a mí me interesa, compañeros, compañeras, que entendamos que lo que acaba de cometerse acá es una figura que no está en el Código Penal, pero que debería estar. Hubo una estafa electoral, hubo un verdadero engaño, mentira, hubo una verdadera estafa. Y una cosa es hablar con alguien que por distraído, por tonto o por aburrido le sacaron algo. Pero aquí lo que pasó es como si a uno le venden una propiedad que no existe, pero aparece el escribano, van a la municipalidad y lo firman, viene el abogado y todo hacen como si fuera así. Así fue la campaña de Macri, mintiendo con esas frases y esos eslogans
podemos estar mejor, la revolución de la alegría. Todo lo que está bien va a seguir, todo lo que está mal se va a ir. Pobreza cero, una serie de vaguedades sin explicar qué es lo que iba a hacer con la economía. Por eso también tenemos que seguir pensando cómo transmitimos estas cosas. Para mí esto es muy fuerte y es central. Los que votaron a Macri ni se confundieron, ni se equivocaron, ni se distrayeron. Los estafaron y estafándolos a ellos, estafaron a todo el pueblo argentino. Y esa estafa no va a ser gratuita. Porque la tapa de los diarios no era que el gobierno había hecho la devaluación más grande desde la de 2001. No era esa. La tapa del diario es levantaron el cepo, ahora se pueden comprar dólares, volvió la alegría, no hay trabas, el Estado no molesta, no te van a joder, no te van a preguntar, te podés llevar la guita. Entonces cuando hicieron eso, hicieron una devaluación, que incluso ni siquiera llamaban devaluación. ¿Por qué hacen eso? Cambian los nombres, por eso tenemos tanto trabajo. Porque con ese aparato mediático ponen un tarifazo y lo tratan de llamar sinceramiento. Punto por punto, en cada paso, cada cosa la pervierten, la cambian, la disimulan y la desvirtúan para que el pueblo no sepa lo que le están haciendo. Por eso tenemos que seguir trabajando. Y yo quiero felicitar a todos nuestros dirigentes que hicieron que, a pesar de que los grandes diarios hablaban de un sinceramiento de las tarifas por el lío anterior, por el lío siguiente, a pesar de eso, hoy todos los argentinos, incluso los diarios de ellos, tienen que aceptar que en Argentina tuvo lugar el tarifazo más grande que tiene memoria en nuestra historia. Es un tarifazo, ese nombre tiene, no le van a cambiar el nombre. Cuando le hacen daño al pueblo, todos tienen que saber lo que están haciendo, y eso se logra con la militancia, y eso se logra con el trabajo de todos los días. También han llamado reparación histórica. Lo que están tratando de hacer es fundir el sistema de jubilaciones. Trabajan todos los días para engañar, para cambiar las palabras, para disimular lo que hacen. Fíjense, ese es uno de los problemas para caracterizar la economía de Macri. ¿Qué está haciendo Macri en la economía? Y la gente no sabe, porque mintieron en la campaña y mienten ahora que son gobierno. ¿Cuál es el plan de Macri? Nunca lo dice, nunca lo revela. ¿Saben qué? El plan de Macri no es ni un invento de Durán Marva, ni un invento del subministro de Economía, ni del Interior, ni del Banco Central. Lo que está haciendo Macri en la Argentina, de nuevo, después de tantos años, es llevar adelante una política neoliberal, de punta a punta, con todos los elementos de una política neoliberal. El neoliberalismo volvió a la Argentina de la mano de Macri y sus compinches, de la mano de las empresas que lo trajeron y que hoy lo acompañan en el gobierno. Pero ¿por qué digo esto? No para poner una etiqueta, porque ellos se quieren correr de ahí. Quieren ponerse, incluso dicen, no, ahora esto es un kirchnerismo prolijo, un populismo conservador. Le tratan de poner otros nombres a lo que están haciendo. Entonces yo quiero enumerar de nuevo las medidas, porque son las mismas medidas que se han aplicado tantas veces. Las mismas medidas que se aplicaron en Latinoamérica y también ahora en Europa de crisis. ¿Cuáles son esas medidas? Vinieron y devaluaron. Y mientras devaluaban también, para que lo entienda todo el mundo, todo eso que ellos llamaban cepo, y que era toda una traba y algo que impedía, que era la administración de los dólares. Lo que hicieron es, a través de las regulaciones, liberar la finanza de la Argentina. La liberalización financiera la llaman los economistas. Básicamente es la patente para llevarse la guita afuera, sin ningún control, sin tener que avisar a nadie, sin tener que explicar de dónde sale, y contra toda la normativa que internacionalmente se impone desde la crisis, que dejó patas para arriba todo el capitalismo mundial, que dijeron eso es porque no se regula, porque no se revisa, porque el Estado no interviene, porque no está presente, y ahora ellos vienen acá a hacer en Argentina su proyecto, que es hacer un paraíso fiscal de la Argentina. Se ve que a Macri le gustó Panamá y quiere importar la norma de Panamá a nuestro país, sin pagar impuestos, sacando la guita. Pero fíjense, devalúa y abre y libera. Que haya liberado la cuestión financiera, y lo planteo de nuevo. Yo sé que parece técnico, pero fue así como durante la dictadura y como durante el benemismo convirtieron a la Argentina en un engranaje, en una rueda de la bicicleta financiera. Con estas medidas,
de no fijarse quién pone la plata, quién saca la plata, que puedan venir capitales. Nosotros teníamos limitado, si alguien traía capital tenía que dejarlo en los bancos por un plazo. Bueno, todo eso levantaron. Ahora es patria liberada para la especulación financiera. Lo otro que hicieron, que habían dicho que no una y mil veces, fue abrir las importaciones. Todavía hoy lo niegan. Todavía hoy lo niegan. Han abierto las importaciones. Hoy hablaba con algún compañero, con algún malvinense que tiene una pequeña empresa y me dice que lo que él produce lo están importando. Y lo han hecho incluso con las naranjas, incluso con las frutas. Han abierto las importaciones. ¿Por qué digo esto? Porque estos elementos, la liberalización financiera, la apertura de las importaciones, fíjense, el ajuste presupuestario, esta política de despidos que trataron de decir que los que echaban eran ñoquis de la cámpora, ñoquis peronistas, cuando los ñoquis están ahí en las oficinas de los altos pisos de los ministerios, están en estas oficinas y están en los cócteles internacionales, yendo de acá para allá. Son ellos los ñoquis, no los laburantes que echaron para ajustar el presupuesto. No son esos los ñoquis. Y cuanto más militante es un empleado público, menos ñoquis es. Por eso rápidamente se les soltó la cadena y empezaron a hablar de la grasa militante y a agredir y a mostrar su verdadera ideología. Pero de nuevo el ajuste, la apertura de las importaciones, la libertad financiera y ahora también el tarifazo. Todos elementos que tienen que ver con las políticas neoliberales. Miren, compañeros y compañeras, no hace falta ser doctor en economía, no hace falta ser un especialista, no hace falta ser un consultor internacional para saber cuál es el resultado de estas políticas, porque no las inventaron ellos. Y aunque ahora traten de cambiar los nombres, sinceramiento, libertad de cambio, lo que quieran decir, la verdad es que todas y cada una de las veces que en nuestro país, que en Latinoamérica, que en España, que en Grecia, que en Portugal, que en Irlanda se aplicaron estas políticas, el resultado fue exactamente el mismo. No hay que ser genio para saber que si se hacen las mismas cosas, los resultados van a ser iguales. Y esto hay que explicarle a todo el mundo, porque el resultado de devaluar, ¿se acuerdan lo que decía? No va a pasar nada con los precios, porque ya todos los precios están con un dólar a 16, a 15. Miren lo que pasó, el desastre que hicieron. La devaluación encarece los precios de los productos importados y de mucho más que los productos importados, porque prácticamente todo lo que se produce en la Argentina algo importado tiene. Entonces, al devaluar un 40-50%, eso, a pesar de lo que decían, se fue a los precios. Y ese fue el origen y el motor que dio lugar al efecto de las políticas neoliberales, para empezar. El efecto de las políticas liberales, su consecuencia es la reducción de los sueldos, la reducción de los salarios, la reducción de los ingresos, de las jubilaciones, en términos de poder adquisitivo. No hay otra. Las quieren vender. Pero, ¿saben qué? Decían que no iba a pasar nada y se fue a precios. Y se fue a precios. Por eso lo primero que tuvimos fue un golpe en el changuito, en el bolsillo, donde empezaron a subir los precios de las cosas. Y ¿saben qué también? Porque esto es muy importante y muchas veces lo dicen y es importante que ustedes lo conozcan. Dicen, pero ¿cómo? Si el gobierno de Cristina, si Kicillof, ellos también devaluaron en 2014. Salieron a decir eso, pero ¿saben qué? Cuando ocurrió la devaluación de 2014, no fue una devaluación que el gobierno produjo, fue una corrida cambiaria. Y no solo fue una corrida cambiaria, como tantas corridas que hubo y que tuvo que sufrir el gobierno de Cristina, sino que además fue una corrida cambiaria donde quienes gobernaban no solo denunciaron la corrida, denunciaron a los responsables de esa corrida cambiaria. ¿Quiénes fueron? ¿Y saben quién fue el principal responsable? El señor Aranguren, que hoy lo ha puesto de ministro como premio de jugar contra los intereses del pueblo. Por eso lo han puesto de ministro y no contento con querer devaluar. Ahora ha metido el tarifazo. Cuando me dicen cómo puede ser que haya hecho ese tarifazo, ¿cómo no va a hacer ese tarifazo si también quería hacer esa devaluación? Entonces, cuando
Cuando trataron de devaluarnos la moneda, la querían devaluar en 50, salió el Estado, paró la devaluación. ¿Y saben qué hizo? Inmediatamente el Ministerio de Economía llamó uno por uno a los empresarios. ¿Se acuerdan esos días? Fueron reuniones interminables. Y se le plantó a cada uno de los empresarios con los que nos juntamos, del petróleo, a los empresarios de los electrodomésticos, a los de los supermercados, los trajimos y les dijimos, si ustedes quieren trasladar esto a los precios, les vamos a cerrar los negocios, los vamos a multar. No pueden especular con la gente, no pueden especular con la comida y con la olla de la gente. La devaluación de 2014 fue una corrida que paramos y que después disciplinamos a los empresarios para que no trasladen la devaluación a los precios, justo lo del revés y lo contrario de lo que ha hecho el gobierno de Macri, que inmediatamente después de la devaluación. Pero claro, ¿cómo no va a ser así? Y entonces los supermercadistas se enojaban los banqueros, se enojaban los ojeros, pero no se enojaban por el tono de voz ni por la cadena nacional. Se enojaban porque ellos en la crisis siempre han sabido sacar ventaja y no solo no ganar menos, sino ganar más, a costa del pueblo, a costa de la gente. Un gobierno nacional, popular, democrático, se tiene que parar en defensa de esos que no tienen ni los medios, ni los bancos, ni las cerealeras para defender los intereses de la mayoría. Y eso es lo que hizo Cristina, y eso es lo que hizo Néstor, y eso es lo que no le perdonan a nuestro gobierno, no el tono ni la cadena. Y no es que así pierden plata, porque como he dicho, esas políticas los terminan beneficiando más, muchas veces, que el paquete neoliberal que quieren aplicar ellos. La otra mentira que ahora está de moda, que es la del tarifazo. De nuevo otra derrota del gobierno de Macri. Con el tarifazo lo aplicaron y no explicaron ni siquiera por qué lo estaban haciendo ni cuánto era. Trataron de hacerlo pasar por abajo de la mesa, silbando bajito, para que nadie se enterara. Recién, cuando empezaron a llegar esas facturas locas y desquiciadas, desquiciada no es Eve Bonafini, desquiciado es el gobierno de Macri, que piensa que puede robar de esta manera. Cuando empezaron a llegar, ahí empezaron a inventar explicaciones contradictorias, mentirosas, que nos equivocamos, que ensayo y error. Empezaron a decir, no tengo otro camino, decía Macri, cuando aumentó 1600%. Y después, estoy angustiado, decía Macri. Y después él mismo la bajó a 500%, 400%. O sea, metió una pata y después también metió la otra porque piensa que somos todos estúpidos y que 500% de aumento va a pasar sin que la gente le proteste. No es así, no es así. Pero fíjense, si era imposible hacer otra cosa que el 1600, porque ahora puede hacer el 400, es todo mentira. Dijo que se acabó el gas. Dijo que se acabó el gas. Este año se ha producido más gas que el año pasado, pero no porque Macri haya retirado las inversiones de YPF y haya retirado al Estado del sector y ya no controla a nadie, sino precisamente porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se encontró que algunas empresas privadas venían a saquear el patrimonio nuestro, como fue el caso de YPF en manos de Repsol, lo que hizo fue tomar una de las decisiones que, a diferencia de lo que están haciendo ahora, va a pasar a la historia y va a quedar en los libros de historia. Y todos los que estamos acá fuimos protagonistas de la recuperación de YPF para el pueblo argentino. Por eso hay más gas este año, y es mentira. Hace 4 años que crece la producción de gas. Y si quería que cuidáramos y que consumiéramos menos gas, no es la forma, no es el modo. En nuestro gobierno, cuando queríamos hacer un plan de consumo responsable, poníamos créditos. El gobierno pagaba el cambio de las heladeras, de los lavarropas por electrodomésticos nuevos,
que consuman menos, la plata la ponía el Estado. Ahora, ¿cómo quieren que ahorremos si no se va a poder comprar una heladera, no se va a poder comprar un lavarropas, porque no se puede pagar la factura que nos están poniendo? Es mentira que quieren generar ahorro. El único ahorro que quieren generar es el del corte de la energía, el de que no puedan pagar las facturas. Este tarifazo lo que está haciendo es una inmensa transferencia a las empresas del sector. No es tampoco eliminar los subsidios, y en esto quiero ser muy claro, porque ellos han iniciado una campaña contra los subsidios que venían teniendo. Los subsidios no eran un error, no eran una distracción, no eran una equivocación, no era algo que hicimos sin querer. Los subsidios eran una política de Estado. Y voy a explicar por qué subsidiábamos la energía. Porque Argentina, al tener subsidio de energía, permitía que todos y cada uno de los que estamos acá, pero los que están en todo el país, se le liberara ingreso. Un ingreso que le permitía comprarse algo, comprarse una moto, comprarse un televisor, comprar la comida, pagar el alquiler, mover la rueda de la economía en vez de dársela a las empresas. El subsidio a la gente era eso, y el subsidio a las empresas era doble, porque como la gente tenía facturas que podía pagar, entonces compraba. Y era la demanda. El otro día salieron las pymes de la Argentina a decirle que no le alcanza con esa ley que votó Macri, con la complicidad de algunos que se dicen oposición. Esa ley no alcanza. Le dijeron, lo que necesitamos es demanda. Lo que necesitamos es demanda. Pero es como hablarle a una pared, porque el gobierno de Macri no tiene ni la vocación, ni la comprensión, ni los intereses alineados con los intereses de las mayorías. Esa demanda no está. La empresa también, un elemento, quieren que compitamos, entonces subsidio de la energía. Pagan más barata la energía y entonces pueden invertir y pueden comprar y pueden producir nuestras empresas y entonces prosperan y crecen, como ha ocurrido durante estos 12 años. Todo esto, ¿en qué se ha traducido? En que lo que ellos dicen es que van a terminar con los subsidios, pero ¿saben qué? Está el tema de la importación, y esto que recién ahora se empieza a saber. Argentina importa una parte muy pequeña de sus necesidades de gas, y la producción de gas en la Argentina no es cara. Nosotros sí pagábamos en nuestro subsidio, con nuestro subsidio, la producción de gas en la Argentina. Lo que no pagábamos era la importación, y tampoco pagábamos otro subsidio, otro incentivo que se le empezó a dar a las empresas cuando producían más. Permítanme ser detallista en esto. El plan que armamos hace 4 años y que es el que permitió que subiera la producción de gas, le decía a las empresas, si ustedes producen lo mismo que antes, les pagamos $2 por cada millón que producen de gas. Pero si producen más, por lo adicional que producen, les pagamos $7. ¿Por qué? Porque era una zanahoria, era un incentivo. Algunas empresas cumplían, y si cumplían el gobierno cumplía y les pagaba más. Pero si no cumplían, entonces el gobierno les sacaba el incentivo y les pagaba los $2. Esa era una política con el sector privado, de administración, de regulación, de control, de Estado presente. Lo que ha hecho el gobierno de Macri, y fíjense, porque esos $7 no se lo queríamos cobrar a todos, porque sabíamos que tenía que ser una política de Estado, y entonces lo pagaba el gobierno, eran subsidios a las empresas. Lo que ha hecho ahora el gobierno de Macri es poner toda la tarifa que le pagan las productoras de gas en $5, toda, y no importa lo que produzcan, y no los controla más, y se han encontrado que de esta manera a las empresas les conviene producir menos, invertir menos. Por eso, cuando uno mira las estadísticas que publica el propio gobierno con esta política que ellos dicen que es energética, que es buena, que es para volver al autoabastecimiento, saben que la actividad petrolera en el país, en los 8 meses que vino Macri, cayó un 40%, y ahí tenemos al sur incendiado y a nuestros compañeros de la Patagonia en la calle por culpa de ese gobierno de Macri, que le paga más a las petroleras, pero no con el dinero que recauda, sino que quieren que todos ustedes no estén más subsidiados, pero las petroleras sí, y que el subsidio se lo paguemos nosotros. ¿Saben qué? Es otra estafa más del gobierno de Macri. No hay ninguna pesada herencia.
no hay ningún problema terminal. Hay una política de enriquecer a los petroleros sobre el bolsillo de todos los argentinos. Esa es la verdad de las tarifas y no lo pueden desmentir. Por eso pedalean en el aire, por eso mienten y por eso tratan de echarle la culpa a otro por lo que han hecho. También para recibir la crítica, modificarnos, transformarnos. No queremos volver atrás, queremos ir para adelante, queremos seguir transformando la Argentina, queremos volver mejores, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, Malvinas, gracias, compañeros. Hemos escuchado las palabras del señor diputado nacional Axel Kicillof. Agradecemos la presencia y participación de todos los presentes y de esta manera damos por finalizada la jornada del día de hoy por la presencia de todos ustedes, participación y atención. Muchas gracias y muy buenas noches.